El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes recordarán, queridos hermanos y hermanas, que el domingo pasado escuchábamos una parábola que Jesús dirigía a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las máximas autoridades religiosas del pueblo de Israel. Hoy volvemos a escuchar otra parábola dirigida exactamente al mismo grupo, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El pueblo de Israel históricamente tenía una clara conciencia de ser el pueblo escogido por Dios, la viña plantada por el Señor. Y Dios asume esa imagen y manifiesta, por ejemplo, hoy en la primera lectura, en ese cántico tan hermoso, todo su amor, su dedicación, su cuidado paternal a la viña que Él tiene. Pero esa viña, dice la primera lectura de hoy, en vez de dar frutos buenos, iba dando frutos agrios. ¿Qué más pudiera hacer yo por ti?, le dice el cántico al pueblo en nombre de Dios. ¿Qué más pudiera hacer yo por ti que no lo hubiera hecho ya? O sea, es un Dios que se ha desbordado de amor hacia un pueblo concreto, su viña, su esposa, porque es otra de las imágenes muy queridas en la Sagrada Escritura, pero el pueblo le ha ido dando progresivamente la espalda a Dios y automáticamente el resultado es diferente. Los frutos que deberían dar no son los que Dios espera. Por eso Jesús, utilizando esta imagen, les presenta la parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchamos cómo les dice
pues que había precisamente un propietario, plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, hizo un lagar en él, construyó una torre para tener ahí un guardia, un centinela que estuviera atento a cualquier peligro que pudiera tener su viña, etcétera, etcétera, todo lo que escuchamos. Hasta llegar al punto en el que se cuestiona el dueño de la viña y dice: mandé a mi propio hijo, pensando a mi hijo lo respetarán, porque mandaba a mis otros trabajadores a traer los frutos y los trataban mal. Es el símbolo de los profetas. Ya sé lo que haré, dice, mandaré a mi propio hijo, a él lo respetarán. Y cuando los viñadores lo vieron, dijeron: ese es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Usted seguramente ahorita ya captó por dónde va la enseñanza de Jesús, porque en él se cumple plena y perfectamente esta imagen del hijo despreciado por la viña del Señor. Llega Jesús, el hijo amado del Padre, le echan mano, hablando ya de la parte final de su vida, en la pasión, le echan mano, lo sacan del viñedo. Jesús es crucificado no en Jerusalén, sino que afuera de Jerusalén, donde estaba el Gólgota, el Calvario. Ese no está dentro de Jerusalén, estaba fuera de Jerusalén. Entonces lo sacan del viñedo y lo matan. Son imágenes muy expresivas con las que Jesús anticipa lo que va a suceder y que efectivamente se cumple. Y en la parábola Jesús todavía tiene un detalle muy curioso. Quiere que sean ellos mismos los que entiendan, que se cuestionen y que respondan a lo que está sucediendo. Y les pregunta: díganme ahora, ¿qué hará el dueño de la viña con estos viñadores? O sea, respóndanme, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué es lo correcto? Y ellos responden: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen frutos a su tiempo. Como dice aquel viejo y conocido refrán, el pez por su boca muere. Ellos mismos están diciendo lo que Jesús va a hacer. Claro, no con el dramatismo que ellos dicen, porque ellos dicen: dará muerte a esos desalmados. Jesús no vino a matar a nadie, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero históricamente vendrá un momento en el que Jerusalén va a ser asolada, va a ser incendiada, el templo derribado y asesinados los habitantes de Jerusalén. Pero ya no fue por parte de Jesús, fue por parte del emperador romano. Pero en los otros aspectos se cumple perfectamente. Dará el viñedo a otros viñadores. Y aquí surge, queridos hermanos y hermanas, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Santa del Señor, viña fecunda en medio de nuestro mundo. Iglesia Santa que nace del costado abierto del Hijo de Jesús muriendo en la cruz. Ahí nace la iglesia, del tronco fecundo, notemos también, de Cristo clavado en la cruz. Ahora, la parte final dice: dará el viñedo a otros viñadores que entreguen su fruto a su tiempo. Usted y yo, a través del bautismo, somos parte de esta viña santa, de este nuevo pueblo de Dios. Hoy nos toca preguntarnos: ¿ya estamos dando frutos? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Son los frutos agradables a Dios? ¿O de repente, como puede pasar en cualquier grupo humano, podemos empezar como el pueblo de Israel a dar agraces, es decir, uvas agrias, los frutos que el Señor no espera? Y la realidad nos dice muchas veces que hay frutos ácidos, hay envidias, rencores, discordias,
hay enemistades entre pueblos y naciones, a veces entre familias, hay mucha maldad en medio de nuestro mundo, hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay mucha corrupción, hay muchas uvas agrias en medio del mundo. Pero lo que nos toca a nosotros es no tanto juzgar, sino pensar en nosotros, yo, en lo personal. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Son frutos agradables al Señor? Porque la Iglesia históricamente también en 2000 años ha sido esa viña fecunda que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en medio de sus pecados y flaquezas, la Iglesia ha sabido dar frutos buenos a lo largo de la historia. Nosotros los conocemos como los santos. Hoy recordamos la memoria de uno de esos frutos no solo bueno, buenísimo. Hoy recordamos a San Francisco de Asís, que en un momento muy doloroso de la historia de la Iglesia, hasta en sueños, Dios mismo le dice: Francisco, repara, restaura mi Iglesia. Y ahí va Francisco, y se convierte en un fruto extraordinario. Ahí está Clara de Asís, está San Benito, está San Agustín, está San Jerónimo, está San Felipe Neri, el hermano Pedro de Betancourt, Monseñor Óscar Romero en El Salvador. Tenemos cada vez más y más frutos buenos. En estos días se va a beatificar a un joven de 15 años, jovencísimo, que murió hace poquitos años, el ciberapóstol de la Eucaristía, Carlos Acutis, que a sus 15 años logró alcanzar la meta de la santidad como un fruto en plena edad juvenil y que hoy se convierte en modelo para todos los jóvenes de nuestro mundo. Está comprobado que la Iglesia puede dar y ha dado y seguirá dando frutos buenos en la medida en que esté unida, vinculada a Cristo Jesús el Señor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que cada día crezcamos más en esa íntima comunicación con Dios, a título personal, familiar y comunitario, porque la familia puede dar fruto en conjunto cuando está unida. Decía el Papa León XIII, familia que reza unida permanece unida. Una familia unida es una familia en paz. Y creo que uno de los grandes frutos de esta pandemia, porque la pandemia puede dar frutos también, uno de los grandes frutos de esta pandemia es el habernos recordado que la familia es la iglesia doméstica. Así como usted está ahorita seguramente alrededor del televisor o a través de un dispositivo móvil con su familia participando de la Eucaristía, la pandemia nos ha ayudado como a recobrar ese sentido profundo. Somos en la casa, en la familia, la Iglesia Santa de Dios, la Iglesia doméstica, santuario de amor preferido por Dios. En la medida en que sigamos aprovechando esa unidad familiar, seguiremos dando fruto y fruto en abundancia. Los frutos que el Señor espera de justicia, de caridad, de solidaridad, de ternura, de misericordia. Se lo pedimos hoy de todo corazón al Señor y lo hacemos confiando en la poderosa intercesión de San Francisco de Asís, a quien hoy le pedimos que ruegue por nosotros.